Ahora sí, Ahora sí, la tecnología está hoy muy rebelde. está muy rebelde, usted lo ha dicho, Sí, no se preocupe. Vamos a hablar del doblaje, vamos a hablar también de su experiencia en el doblaje. sí. Y quería preguntarte cuál fueron sus inicios en el doblaje para que empecemos ya a conocerlo. Bueno, mis inicios en el doblaje realmente fue acompañando a mi papá, a Carlos II, acompañándolo a sus llamados. O sea, ahí fue donde yo empecé a ver todo lo que era el mundo del doblaje. Sin embargo, pues yo nada más iba de acompañante, ¿no? Entonces yo empecé a conocer a todos los grandes actores de esa época, a los grandes actores de actualmente, por ejemplo, Alfonso Obregón, Ponchito Obregón, me ayudaba a hacer la tarea. Entonces, mientras mi papá grababa, Poncho me estaba ayudando a hacer la tarea y cosas por el estilo. O sea, ahí fue cuando empecé como a meterme en el mundo del doblaje. Pero ya cuando empecé yo a grabar el doblaje, fue con Gloria Ujú. Rocha, la madrina. Ella fue la primera Ah, la persona, madrina. ella fue la primera que me dio la oportunidad de participar en doblaje con ella. Entonces llegué yo un día, de hecho acompañé a mi papá a un llamado que tenía, creo que de Dragon Ball o alguna cosa por el estilo, y entonces ella agarró y me dijo, le preguntó a mi papá, oye, ¿tu hijo hace doblaje? Y mi papá, sí, claro, hace doblaje. Yo no había hecho doblaje, pero le dijo que sí había hecho doblaje. Entonces me dio llamado y lo primero que empecé a grabar creo que fue Slam Dunk. No recuerdo, ahorita se me preguntan los Ah, personajes que grabé, no tengo la menor idea. Pero pues agarró y vio un pelirrojo y dijo, este es para ti, y me lo dio. Y empecé a grabar ahí. Y después de ahí me empezó a llamar para grabar también en Dragon Ball Z. Y así, poco a poco me empezó a llamar para distintos proyectos que ella iba teniendo. Así fue como realmente empecé en el doblaje. Ahora sí que gracias a la madrina, que fue la que me madrinó para entrar en el doblaje. no, también ahí uno escala de a poquitito, como dicen el dicho, Sí. y eso es lo que también uno empieza a ampliarse un poco más con su carrera. También quería preguntarte sobre eh, porque tú tienes una voz privilegiada por tu padre, porque tienes ese mismo La vozarrón voz que tu sí, papá. se nos parece bastantito. Se lo parece mucho. Pero es bueno en ese sentido porque, bueno, es algo privilegiado en ese sentido, porque es muy bueno que tengas ese vozarrón también, pero igual uno se diferencia del otro porque tu papá tiene la voz muy grave, pero tú Ajá. tienes la voz como más finita pero grave. ¿Sabes qué es lo que Es como la pasa? comparación. En el caso de los hombres con voz grave, o digo en general en las voces, pero los hombres cuando tienes voz grave, conforme vas cumpliendo Ujú. años, la voz se va haciendo cada vez más profunda. Entonces, si tú Exacto. escuchas grabaciones de mi papá cuando empezaba en doblaje, se oye muy parecido a mi voz, porque su voz era más joven, era grave, pero no tan profunda como lo es actualmente. Actualmente Exacto. tanto él como yo somos bajos, somos de tesitura de bajo. Entonces sí, pero por ejemplo, yo manejo agudos que gracias yo realmente nunca tomé clases de canto, pero tuve un maestro de vocalización, el maestro Jorge Pérez Ah, qué bueno. Rosas, y el maestro Jorge Pérez Rosas fue el que me abrió el rango vocal, que me permitió hacer graves más profundos que los que tenía en ese momento y hacer agudos, al grado de hacer agudos y falsetes. Entonces, gracias a él fue que yo logré ampliar mi rango. Claro, yo nunca tomé clases de canto. Mi papá sí tomó clases de canto. Él sí es cantante de ópera profesional, o sea, él sí estudió de verdad muchos años ópera. Y Ah, yo fíjese. realmente lo único que hice fue ampliar mi rango, ¿no? Pero sí, Pero que eso también te beneficia en ese sentido, por te beneficia supuesto, para el doblaje. porque por ejemplo, hay directores que son como más versátiles cuando me dan llamados de todo tipo, ¿no? ¿Qué te diré? Por ejemplo, Maggie Vera, muchas veces cuando piensa en alguien para hacer caracterizaciones, que las caracterizaciones no son tan sencillas, no todos los actores de doblaje hacen caracterización. Y Maggie Vera me llama mucho para hacer caracterización. Y también me llama para hacer personajes de acción viva con voz normal, ¿no? Ella es de las directoras que me permite jugar hacia todos los registros, subir, bajar, hacer voces de mascotitas o voces más profundas o simpáticas. O sea, hay directores que me llaman
casi para, si tienen pura gente de piel negra, me dan todos los, cada vez que les llegan gente de piel negra, me los dan a mí. Hay directoras o directores que me dan, por ejemplo, muchos adolescentes. Grabo, por ejemplo, con Gaby Wheeler, llegué a grabar series que utilizaban muchos adolescentes y yo les estaba grabando chavitos de 14, 15 años, 17 años, o sea, muchísimos. Entonces, hay como directores como que llegan y dicen, les funcionas en algo y te empiezan a llamar mucho para eso, y hay otros que se dan la oportunidad de estar explorando un poquito a ver qué tanto puedes hacer, lo cual yo agradezco que confíen en eso. Sí. No, y también, aparte de eso, de que siempre dicen que la voz gruesa es para personajes de malvados, porque en Siempre, ese sentido también siempre tienen esa caracterización de ese concepto sí. de que el malo tiene que tener una voz profunda o una voz baja, pero está súper bien en el sentido de que te den ese papel para ver el rango de vocalización de cada Ujú. personaje, porque uno puede ser uno más alto, uno más bajo, por ahí uno juega también con eso. De hecho, he hecho pocos villanos. Curiosamente, a mí me ha tocado grabar muy pocos villanos. He grabado villanos, por ejemplo, un dragón en una caricatura que era El hechizo del dragón. Yo hice ahí la del dragón, que era pues era el malo, ¿no? Eh, había un programa que era así como trataban sobre asesinatos y todo eso, y me llegaron a dar a mí, a chavos que eran asesinos y cosas por el estilo. No, pero también me han dado muchos buenos, ¿no? O sea, de hecho he grabado más gente que es buena, aunque curiosamente tenga la voz más grave. Me han dado gente más buena, de repente me han dado galanes, ¿no? Y con voz grave, y que se agradece porque en el doblaje anterior, en el doblaje antiguo, los galanes, los buenos, los naca, eran todos los que tenían vocesotas. Y actualmente, como Exacto. dices, ha sucedido que casi siempre los malos son los de las vocesotas. Por ejemplo, simplemente ve Avengers. El que tiene la voz más pesada de todos es Thanos, ¿no? Exacto. Aunque hay gente que tiene voz muy bonita, tipo E.G., ¿no? Haciendo Iron Man, o gente como, por ejemplo, Andrés Gutiérrez que hace a Thor, ¿no? Sin embargo, la voz de Thanos, de Juan Carlos Tinoco, es la super vocesota. Eso que, Sí, y yo he escuchado en algunas entrevistas y es increíble el vozarrón que sí. tiene, y eso que es la voz normal de él. Hay muchos actores que, por ejemplo, impostan la voz para que se les oiga voz más grave y cuando habla normal, pues es una voz media, no es grave. Pero la saben manejar muy bien para hacer voces graves. Pero Juan Carlos Tinoco, hablando normal, oye, sientes la vibración así cuando hablas con él. Además es un tipazo, Exacto. eso es una maravillosa persona, Juan Carlos. También quería preguntarte sobre, como tú estabas diciendo de lo que era el matiz del galán Ajá, en las voces, sí, porque eso es verdad que anterior del año 90 y 80 eran así. sí. Y después del 2000 para arriba empezaron como a dar otro giro inesperado sobre el vozarrón. Yo quería preguntarte cuál es, yo sé que habrá ido a alguna convención antes de la pandemia y quería preguntarte cómo fue tu primera experiencia en ese escenario, en un escenario con gente. ¿Pero a qué te refieres? A la convención Las como evento, convenciones. exacto. Bueno, las convenciones, Por- fíjate, por- son muy entretenidas, son bonitas, son porque además la gente en general, la gente que es amante del doblaje, la gente todo eso, es gente en general muy respetuosa, es gente muy agradable, o sea, me agrada la gente que va a las convenciones porque te tratan muy bien, son muy lindos. Pues mi experiencia, ¿qué te puedo decir? Es increíble, te das cuenta cómo algo que es un trabajo finalmente puede significar algo totalmente emocional para alguien. Cómo puedes remontarle a momentos especiales de su vida, cómo se transforma. Me ha tocado ver gente que de verdad, gente muy ruda, o sea, hombres grandototes, musculosos, llenos de tatuaje, cabello largo, totalmente rock pesado, y acá hablando así, y de repente oyen las voces como por ejemplo los marcianitos de Toy Story y se transforman y se emocionan y se les abren los ojos y se convierten en niños y los ves y son niños de nuevo. Entonces, eso es a mí una parte de las convenciones que me encanta. Y además, bueno,
Yo, por ejemplo, me encanta ir a las convenciones y empezar a ver todo lo que venden. Venden cosas maravillosas y los shows que arman y de repente hay grupos coreográficos, por ejemplo, que bailan K-pop y cosas por el estilo, que hacen un trabajo Ujú. impresionante, ¿no? O cuando ves los conciertos Exacto. de algunos, digo, por ejemplo, como Ricardo Silva, que en paz descanse, que ofrecen unos conciertazos, o Maggie Vera, como te la mencioné, ¿no? O Jade, o Maureen Mendo, o sea, son conciertos que la gente disfruta de verdad. Y bueno, mis Sí, es lo cuando que me van y hacen gusta su también de presentación. esto del... Exacto, es cuando uno ve todo esto de los conciertos, de como la Maggie Vera que tú haces, que nosotros decimos así, entonces ya si va mal uno vamos a estar en cuarentena, vamos a estar encerrados de nuevo. Aquí nunca hemos estado encerrados por parte del gobierno. O sea, el gobierno no nos ha encerrado nunca. Lo único que nos dicen es solamente algunos negocios los han limitado o cerrado en ciertos momentos, pero a la gente, al ciudadano común y corriente, no le han dicho nunca, sabes que te quedas guardado en tu casa. Sugieren que no salgas y todo eso, pero no ha habido unas medidas así como drásticas para evitarlo. Aquí nos manejan un semáforo, nos manejan verde, que es cuando ya no vaya a haber casos o va a ser muy contados. Después viene el amarillo, y luego el naranja y luego el rojo. El rojo es cuando los hospitales están tan a reventar que ya ni siquiera pueden llegar pacientes. Naranja es cuando sigue todo muy peligroso, demasiados contagios. Pero aquí la gente tiene el concepto de que si pasas a naranja, ya puedes salir. Y la gente con naranja sales a la calle y van con cubrebocas la mayoría, porque todavía hay gente que no utiliza cubrebocas, ni el mismo presidente lo quiere utilizar, pero la mayoría de la gente ya sale. Ves que hay congestionamiento vehicular, ves mucha gente caminando por las calles con cubrebocas, pero haciendo una vida normal. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, en mi caso y el caso de mi papá, nos lo hemos pasado encerrados desde que empezó la cuarentena. Entonces, bueno, la cuarentena llamado desde que empezaron los casos de contagios múltiples, ¿no? De COVID. Ajá, que Exacto. fue básicamente en marzo. Nosotros fuimos una última vez a una convención que se llama La Mole, que estuvimos ahí presentes. Íbamos a ir el fin de semana, pero el domingo cancelamos porque iban a ir una gran cantidad de actores que nos estaban haciendo el favor de unir. Nos estábamos uniendo todos por una labor altruista a favor de refugios y todo eso para perros. Pero cuando empezaron a ver los casos y estábamos en una convención que estaba atascadísima de personas y que venían de otros países, y entonces varios actores empezaron a hablar y decir, oye, perdón, pero yo creo que voy a tener que cancelar y no voy a asistir. Oye, sabes que yo creo que no voy a ir porque pues me preocupa, me preocupa. Entonces decidimos, por el bien de todos nuestros actores, cancelar la participación de Tunlandia, que es nuestro programa junto con los actores. Elías de la Mole se enojó muchísimo, nos dijo poco profesional, nos dijo un montón de cosas muy feas, porque no era para tanto, ¿no? Lo que nosotros estábamos exagerando y no era para tanto lo del COVID. Y ve nomás en que terminamos. La misma Mole ha tenido que cancelar o a posponer su presentación, por ejemplo, para este año, porque ya pasó un año y seguimos encerrados. Ahora, cómo lo he vivido yo? Te puedo decir que antes de que empezara la pandemia, yo tenía una cantidad impresionante de trabajo en doblaje. O sea, de verdad empezaba a las 8 de la mañana ya a grabar y terminaba en la noche de grabar todos los días. Empecé a tener muchísimo trabajo. Yo estaba muy contento porque yo nunca en mi vida había tenido tanto trabajo en doblaje. Y cae la pandemia y para abajo todo el trabajo. Porque aparte yo empecé a grabar solamente a distancia. Y muchos de los estudios con los que yo trabajaba continuamente no querían trabajar a distancia, no querían que yo grabara desde mi home studio, querían que fuera presencialmente. Y pues yo rechacé muchos trabajos, inclusive llegué a rechazar trabajos para theatricals, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, Disney no aceptaba que se grabara desde home studio, que tenía que uno ir al estudio, que por confidencialidad y todo eso, y pues tuve que rechazar trabajos que iban para el cine de Disney porque pues no iba a ir. Entonces he estado trabajando y la verdad el trabajo bajó muchísimo. Sí me bajó barbaridad porque son pocos los estudios que prefieren o que Y te- se animan a grabar a distancia en lugar de aceptar a los actores en presencia. Bueno, eso también ha complicado también mucho a muchos actores también por la situación que está pasando en todo el mundo, no en mi Sí. país, en todo el mundo está pasando esto.
también lo que te quería preguntar, porque ustedes tienen un canal, como le dicen ellos, para grabar. Entonces, cuando estabas chico, ¿tú veías a los actores cuando iban entrando a vitrinas que estaban todos reunidos en un solo, como igual que el radioteatro? A mí me tocó Como el grabar así. radioteatro. No, yo también. Ah, sí. Cuando yo grabé Slam Dunk, cuando grabé Dragon Ball, cuando grabé ese tipo de cosas, a mí me tocó grabar con todos. O sea que estaba una escena y los personajes que salían de la escena eran los mismos actores que estábamos ahí y grabábamos juntos, ¿no? Por ejemplo, en los Cyberman me tocó grabar a mí, por ejemplo, con Oscar Flores y algunos actores que no recuerdo quién más está, pero me acuerdo mucho de Oscarito porque es muy divertido grabar con él, ¿no? Entonces, grabamos todos, en esa época se grababa todo. De hecho, todavía me tocó grabar, ya para Toy Story ya estaban empezando a utilizar a cada uno por su momento. Pero a mí, por ejemplo, me tocó grabar junto con Pepeto y junto con Lalo Garza. Pero a mí sí me tocó en esa época todavía alcanzar a grabar así todos los actores al mismo tiempo. Era muy bueno porque te retroalimentaba, pero bien complicado. Si tú fallabas, le echabas a perder la toma a todos. Entonces sí, era algo complicado eso. Era complicado, pero también entretenido porque igual cuando se juntaban era los chascarros por Era muy dentro, divertido, de o que verdad, empezaba, muy, 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 muy divertido. De hecho, por ejemplo, una cosa que pasaba en esa época es que digo, sí tratabas de que te quedara tu personaje en labios, pero no estaban tan enfocados en que los labios fueran tan perfectos como es ahora, y se enfocaban más en una gran actuación. Por eso el trabajo de doblaje en esa época, aunque no está perfectamente en labios, no te das cuenta. Lo disfrutas, te encanta, y nadie está así de, ah, ¿por qué tenía la boca abierta si la letra decía una letra cerrada? O sea, nadie le importa. Eso ya es actualmente por cosas técnicas. Pero en esa época no. Entonces, si dabas una muy buena actuación y había quedado en la boca, entonces adelante, quedaba perfecto. No iban a sacrificar una gran actuación. Y actualmente de repente llegan a sacrificarte grandes escenas o grandes actuaciones momentáneas que diste una cosa increíble y lo llegan a sacrificar porque la labial no cayó perfecta. Y entonces se uy, repite la escena y la vuelves a hacer, pero a lo mejor algo de la escena se perdió, que en la primera escena que hiciste te había quedado muy bien, y ya en la segunda ya le faltó ese pequeño tonito, algún movimiento, un algo, una respiración, que ya no fue lo mismo. Yo la verdad me encantaba el doblaje antiguo, me encantaba cómo era eso. como tú decías, te retroalimentabas, veías a los otros Ujú. cómo hacían el doblaje, entonces era ver y aprender, porque ese es el motivo también y pasarla bien también, porque también estabas con tanta gente. También quería preguntarte sobre eh, cuál es tu meta, aparte del doblaje, cuál es tu meta profesional o qué es lo que quieres llegar a hacer más adelante en el doblaje. O- De personaje, algún personaje Ajá. que te gustaría hacer. ¿Qué personaje me gustaría ser? Es que realmente casi todo lo que me han dado me ha gustado, me ha encantado, porque uno nunca sabe qué va a grabar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que te puedo decir que lo que más disfruto hacer son animación, ¿no? Ya sea anime, ya sea Disney, ya sea Cartoon Network, de lo que sea, ¿no? Me encanta la animación, me encanta hacer personajes ahí porque te permite jugar con muchas cosas. Y disfruto mucho doblar videojuegos. Me encanta doblar videojuegos, porque aparte a mí me gusta jugar mucho videojuegos. Entonces es increíble que estás jugando y de repente te escuchas. Y es como raro, como es como entrar en un mundo extraño, paralelo, donde tú estás acá y te estás Como, escuchando a ti. Ah, es raro. güey, mi personaje me quitó mi voz. Sí, Una no. punta así. Aunque fíjate que también viene el problema de repente que estás escuchando y dices, ¡ay! Ahí pude haber hecho esto y no lo hice, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta. O lo que también vives es como uno no conoce el videojuego. Si tienes suerte, medio ves algunas imágenes de tu personaje cómo va a ser, pero no sabes cómo se va desarrollando, no sabes qué hace en el videojuego. Entonces tú vas grabando frases aisladas, ¿no? Y ya que lo ves, el videojuego, cómo va funcionando, dices, uy, mira, de haber sabido que era esto, pude haber hecho esta otra cosa, cosas por el estilo. Entonces, literalmente vas a ciegas, confiando totalmente que lo que el director así es como debe quedar y se hace el trabajo.
En general, el trabajo que hacen los directores es maravilloso porque llevándote a ciegas sin ver nada, te van llevando perfecto por lo que vas doblando. Entonces, son las cosas que más me gustan a mí, la animación y los videojuegos. de los videojuegos, sí. Una parte fundamental también de los chavos que siempre hacen bueno, lo que les gusta los videojuegos, el anime y también el Walt Disney que también está haciendo otros trabajos también con el doblaje, que ahora me he dado cuenta que el doblaje, mira, yo siempre le preguntaba a los chiquillos del doblaje, porque ellos siempre me dicen de que el doblaje está corto de, ¿cómo le podríamos decir? Como corto de que no era como lo que pasa, que no era lo mismo que antes, que era un canal, si te equivocabas podían hacerlo de nuevo, o queda, o lo pueden repetir, pero esto de no tener a nadie, porque una vez lo que me pasó con Gabriel Chávez, en la voz del señor Blanc, que decía que a veces, a veces era la nostalgia de tener a mis compañeros al lado, conversar, pero no, pues tú llegabas, hacías tu trabajo y te ibas, porque era una sola toma de todo lo que tenías que hacer, o te daban todas las escenas y tú las doblabas y te ibas al tiro. Entonces Sí, era como nostalgia, era como nostalgia, que eso también quería preguntarte porque también había mucha nostalgia de lo que son más antiguos en el doblaje. Que a ver, y yo siempre digo, porque dicen, no, pero es que igual me junto a veces con los compañeros cuando estamos detrás, cuando uno está grabando, tú ves al personaje o ves cómo lo está haciendo, pero ya no era lo mismo estar todo en la cabina. ¿Entiendes? Como bien extraño para ellos ahora. fíjate que por eso también era el doblaje, se decía la familia del doblaje, porque, o sea, sí grababas juntos, pero por ejemplo, tenías más tiempo de convivir con ellos. No, el tiempo, ahorita los tiempos de grabación ya son como muy urgentes, todo urge, entonces grábale rápido, 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 o sea, no te dan tiempo. Antes tenías más tiempo de platicar, socializar, veías la escena, grababa, platicabas de repente entre escena y escena, o sea, escena y escena. Era, lo disfrutabas más en el aspecto personal, ¿no? O sea, profesionalmente obviamente, pero personal porque podías hacer grandes amigos ahí. Y ahorita, por ejemplo, entran personas nuevas al doblaje que tú nunca has visto en tu vida y no tienes maneras de conocerla, no hay manera de conocer a esas personas porque tú llegas a tu llamado, ya muchos estudios ya no permiten hacer sala, ya no permiten ver ni cómo grabas tú. Hay muchos estudios donde ya ni siquiera puedes irte a reportar presencialmente, o sea, solamente es por un WhatsApp o por un teléfono, hablas y dices me reporto. Eh, Ese tipo de cosas pues ha enfriado un poco la relación y la amistad que había entre todos los actores de doblaje. Ahorita es un poquito más lejano. Sigues tratándote con los que te llevas o con los que te llega de repente a tocar grabar, que si te toca esperar y te estás platicando, pero no hay la misma unión o el mismo calor de hogar que había antes, porque te permitía estar Exacto. tanto fuera de la cabina, fuera de la grabación, como dentro de la cabina. Entonces, esas cosas eran muy, muy diferentes. Y aparte, por ejemplo, las cabinas ahora cada vez las hacen como más chicas. No, ya no hay tanto espacio. Y antes No, eran, sí, más individual. ajá, y antes, bueno, el espacio era así enorme precisamente para que entrara todo. Y entonces tenía cierto sabor, tenía cierto calorcito, el atril así enorme, el atril, donde ponían los libretos, ¿no? Y todos estaban aquí, cada uno con su micrófono, uno al lado de otro, porque estabas grabando, ¿no? Ese tipo de cosas era increíble. Vivías unas cosas muy, muy, muy distintas que se están viviendo ahora. También tiene su magia, tiene sus cosas buenas. Ahora es más sencillo el doblaje respecto, por ejemplo, al Pro Tools. Con el Pro Tools te permite editarte. A lo mejor tienes una gran escena, pero te falló un pedacito y es editable ese pedacito, entonces vas y grabas el pedacito y ya. Sí te da esa ventaja. Pero yo personalmente sí extraño ese que alcancé a vivir toda esa El parte calor de... humano Sí, de amistad, de estar ahí conversando, sí. o me puedes dar un consejo, o no sé, pues un asunto bien de familia. O además te motivaban, por ejemplo, si tú ibas a hacer la escena
pero veías que aquí al lado tuyo alguien hizo su personaje con el que vas a retroalimentarte y es un personaje brutal en este momento. Te creces tú junto con él porque tienes que contestar y tienes que responder a la altura de ese actor. En cambio, actualmente tú haces lo que tú estás viendo en escena, pero en el doblaje anterior, por ejemplo, tú veías los doblajes, cómo eran las voces originales y cómo era el doblaje, y mejoraban todo totalmente. O sea, buscaban ponerle mejores voces, meterle frases o chistes diferentes, ese tipo de cosas, enriquece mucho el doblaje y ahora ya se trata de que hacen match voice, o sea, que la voz sea muy parecida y además tratan de que el texto no se mueva. Entonces, como que no te permiten jugar tanto con el doblaje como se hacía antes. Lo que era la improvisación, Sí. que era y no, es como la improvisación. Es lo que también te quería preguntar de eso del de que sea similar al japonés, similar al inglés. La voz tiene que ser, esto es como un ejemplo, tiene que tener casi la misma voz de Sylvester Stallone, que tenga la misma voz de Arnold Schwarzenegger, que tenga la misma voz por decírtelo, un personaje japonés de la que hace Goku. Ujú. Entonces, ahora se exigen más en el doblaje, si eso es lo que quería preguntarte, exigen más ahora con esto del del similar al doblaje Sí, o en a la voz algunos del... casos. En algunos casos, por ejemplo, Disney, ¿no? Disney trata mucho de hacer las voces que sean match voices, pero hay otros proyectos y hay otras cosas que no, que le permiten a los No es directores, lo le mismo. permiten, no, sí, haz de cuenta, por ejemplo, voz grave, ¿no? De repente el director ve un personaje que dice, híjole, es que este tiene toda la proyección, pero la voz le falta. Voy a llamar a un actor que con su voz me llene más todavía eso. Ahorita, digo, si es doblaje, aunque no es del mundo del doblaje, un festival de cine que están pasando un corto, en el cual yo hice una prueba ahí, porque resulta que hicieron el corto, la directora hizo el corto y todo eso. El actor te proyecta muy bien todo, la actuación, ahorita está en festivales y esperemos que vaya a ganar. Y entonces, pero resulta que la directora dice, me falta, porque el cuate habla, el actor habla y no tiene la voz. No tiene la voz para que le creas lo que está haciendo, ¿no? El cuate es un fanático religioso asesino, ¿no? Y de verdad está creyendo las cosas y tiene profundidad en decir las cosas. Entonces, y la voz de él le quedaba muy ligera porque él da la presencia física, pero su voz no llenaba lo que él estaba haciendo. Entonces hicieron el casting y yo quedé, hice la voz y la directora decía, es que se oye increíble, porque ya visualmente estoy teniendo lo que quería. Y la voz, que es la que me estaba, ahora ya me llenaste a este actor, ¿no? Y dice, y además tu voz le va perfecto a él. Entonces hice un doblaje de un corto cinematográfico que se hizo en México y se hizo el doblaje para ponerle otra voz al actor, que era lo que se hacía anteriormente, ¿no? Que le metían otras voces y eran unos grandes éxitos los actores que eran muy galanes y que las voces no les ayudaban, Exacto, pero metían voces como la de Rubén Moya y entonces quedaba maravilloso. Entonces, exacto. Había mucho en juego en ese sentido de la voz, entonces, porque sí, también eso es lo que no entienden a veces los chavos. Si un personaje no te llena, como tú dices, que tenga una voz fuerte, con un carácter fuerte, en el sentido del doblaje, mm, como tú dices, no llena mucho. Es lo mismo que pasó también con muchos actores. A mí cuando yo vi, hagamos ejemplo, siempre yo vi, a mí todavía me encanta el Superagente 86, ah, claro. que no sé quién es, que no sé quién hacía la voz de Maxwell Smart, todavía no me acuerdo el nombre, pero es Eh, casi la misma voz del inglés, pero lo típico y lo bueno de ese personaje es que improvisaba todo. bueno, el mismo Entonces casi actor la mayoría. es Jorge Arbizu, conocido como el Tata, que en paz descanse. Él es el que hacía la voz del Superagente 86. Este mismo actor es el que hacía la voz de Cucho y de Benito en Don Gato y su De pandilla. Benito, sí, sí. Ese era el que, o sea,
era un gran actor de doblaje, un maravilloso actor de doblaje. Y le metía muchos chistes, como dices, le metía a la tía de Acapulco. O sea, ese tipo de cosas que Exacto. obviamente no existían en el idioma No, po. original, ¿no? Exacto. Y este El tipo de video era cosas le entretenido. encantaban. Claro, fíjate, ese es un gran ejemplo de algo, de ahorita que estamos tocando ese tema, de lo que ha pasado con el doblaje actualmente. Se trata de hacer un doblaje neutral, por así decirlo, utilizar palabras que sean como neutrales en América Latina y cosas por el estilo. Yo no sé qué tan famoso fuera Acapulco en esa época en otros países muy lejanos, pero el chiste a la gente le agradaba y si lo veían en Argentina, que a lo mejor en su vida habían venido a Acapulco, les causaba gracia la tía de Acapulco, ¿no? Ese tipo de cosas que permitían hacer y eran muy divertidas y actualmente dicen, no, 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 porque no podemos meter regionalismos y no podemos meter modismos y, o sea, en ese doblaje se metían modismos y la gente se Ah, sí, se aprendía metía. y aparte la gente se aprendía el modismo y lo entendían, con el tiempo entendían qué es lo que estaba diciendo, entonces ya lo Exacto. adoptaban, pero ahora ya no Es se lo mismo que permite. pasaba, exacto, es lo mismo que pasaba que también metían modismos de Argentina, modismos. Era bien porque había un malo que era argentino y también lo molestaban por el che y el asunto de eso. Pero era entretenido en esa época porque en esa época también pues es como darle gracia a un personaje pero también darle la gracia de que está improvisando, ¿no? No es una cosa a la tonta y a loca la improvisación, porque a veces, como tú dices, no está en el guión del inglés, pero le pega por el personaje que está haciendo porque es comedia de acción de espía. Entonces Sí, le queda como anillo al dedo, como le dice, pero fue hermoso eso como esos tipos. Por eso me encanta el Super Agente 86, por eso, porque la voz, para mí por lo menos, me da nostalgia. Cuando era niño lo veía siempre en la televisora aquí en Chile, y después, y ahora que lo tengo ahora en Blu-ray y todo el asunto, todavía me trae recuerdos de que la niñez. fíjate Y que eso es lo bueno y eso es lo bonito. fue lo que trataron de hacer cuando se hizo las películas con Steve Carell, cuando se hicieron del Superagente 86. Exacto. Llamaron a Jorge Arbizu para que le volviera a dar la voz. Y metió, y volvió a meter los chistes de la tía de Acapulco y cosas por el estilo. O sea, trataron, ¿por qué? Porque a la gente que sabía que estaban escuchando la voz de esa época, aunque fuera el actor diferente físicamente, amaron escuchar el doblaje. Entonces, lo llenó, o sea, le metió lo que él sabía, la improvisación que él sabía, se la permitieron y fue un gran acierto que le permitieran hacer ese tipo de cosas. Era como su Sí, sello exactamente. Yo quería también preguntarte, ya esto ya es como más personal que lo que voy a preguntar, sí. pero quería saber cuál es tu gran alegría profesionalmente y también de la vida en sí. O ¿Cuál es sea, tu o mayor sea, alegría? en el doblaje, ¿qué fue lo que más alegría me dio? Exacto, y después algo un poquitito de tu vida también, porque para que conozcamos bien el personaje, digo tú, Mira, yo creo que como la actor. mayor alegría que he tenido ha sido participar en proyectos que yo amo los proyectos esos y de repente pertenecer a esos proyectos es algo que se me ha hecho maravilloso, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball, yo era fan de Dragon Ball, entonces haber podido ser parte de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, o sea, es algo que a mí me encanta, ¿no? El haber entrado en momentos por ejemplo, My Little Pony, cuando My Little Pony era ¡boom! ¿No? Que me permitieran hacer un Ujú. personaje de My Little Pony fue padrísimo. Ese tipo de cosas, esa es una de las cosas que he tenido la oportunidad de entrar, como Toy Story 2, ¿no? Yo Toy Story 1, bueno, yo la super amé y el haber podido participar en Toy Story 2 es algo que siempre voy a agradecer. Y la otra cosa que yo creo que me dio una alegría que fue muy recientemente, que fue algo muy bonito, Ah, fue en Assassination Classroom. Mi papá dobla a Koro Sensei la forma de pulpo. Él hizo un casting
y se quedó con ese personaje. O sea, en el casting el cliente lo escuchó, el cliente de Animation, y dijo, ahí lo quiero. Cuando viene la parte donde sale en voz humana, cuando sale Goro Sensei cuando era humano, entonces habían dicho pues que lo haga Carlos, ¿no? Otra vez que vuelva a ser Goro Sensei, y dijo el cliente, no, 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 quiero a otra persona, hazme un casting, quiero a otra persona, no lo quiero a él. Y que hacen el casting, y entonces al director del anime le dijo, se le ocurrió, le dijo a mi papá, oye, ¿tú crees que tu hijo quiere hacer el casting? Y mi papá, pues claro. Entonces me llaman para hacer el casting, grabo el casting y al cliente le encanta mi casting. Y yo terminé haciendo el mismo personaje que él en momentos distintos de su existencia. Yo hice a Koro Sensei humano y él hace Koro Sensei pulpo. Entonces, eso fue una gran alegría porque pudimos compartir el mismo personaje sin habernos quitado el personaje, como de repente pasa, ¿no? Que Exacto. porque no nos quitamos el personaje, es el mismo personaje y cada quien hace su personaje, pero es el mismo. Entonces, eso fue una alegría como reciente que me encantó, que hayamos podido, y aparte, que ni siquiera fue dedazo, fue casting, los dos quedamos en el casting y el cliente, yo creo que ni se imaginó nunca que era el hijo del que hacía al otro Koro Sensei, ¿no? Entonces fue algo muy Eh, padre eso, me muy gustó. bueno. Y alegría Creo que personal he tenido varias a lo largo de mi vida. Eh, pude jugar hockey en Canadá contra la Liga Juvenil de los Toronto ah, Maple Leafs, que fue algo wow, ¿no? Creo que la mayoría de la gente que nunca haya practicado un deporte y que haya llegado a una instancia internacional a practicarlo, no, a lo mejor no se lo imagina, yo tampoco me lo imaginaba hasta que lo viví. Cuando está en el partido, vamos a empezar el partido, y ponen el himno nacional de Canadá, el himno nacional de Estados Unidos y el himno nacional mexicano, porque habíamos jugando ahí 4 mexicanos, es así como de, sientes que de verdad se te enchina la piel al escuchar tu himno. No, no te das cuenta de eso cuando estás en tu país y ves que van a jugar, y tú dices, ah, pues qué bonito, saludas, te levantas, ¿no? Como buen mexicano, pero lo que se siente cuando estás ahí es algo increíble. Entonces pude hacer eso, pude correr autos de carreras profesionalmente junto con mi papá, los dos en el mismo equipo, es una gran alegría también. Pude jugar básquetbol siendo, no, yo no soy alto, yo no soy realmente alto, pero pude convertirme en el capitán de la selección de mi escuela después de haber sido menospreciado. Cuando quería jugar básquetbol me menospreciaron y nadie me quería en sus equipos. Entré en un equipo de gente menospreciada, literalmente, o sea, éramos como los relegados, ¿no? eh, Los eh, underdogs, como se llaman. Y terminamos ganando el campeonato. Entonces, de atrás hasta adelante, o sea, como película de esas donde ya sabes, ¿no? Que nadie apuesta por ellos y al final terminan con que logran ganar. Así nos pasó y me llamaron para ser yo después el capitán de la selección de la escuela. Entonces fue algo como otra alegría. Ese tipo de alegrías las he tenido que han sido pues maravillosas, es una básicamente. cosa bien también que básicamente te llena esto también de orgullo de todo lo que te ha pasado en lo largo Sí. de los años también, porque también hemos vivido tristeza, hemos vivido alegría, como tal, como un ser humano común y corriente, porque esa también es la manera también de decir, oye, hay cosas, hay momentos que uno se alegra y uno puede abrir abiertamente lo que le gusta y lo que no le gusta. Y eso a veces por el bullying que ha pasado, como dijo, yo también he sufrido bullying como tú, es, es una cosa, cuando tú sabes que puedes lograr un objetivo y los que te habían hecho bullying te dicen, te felicito, lo hiciste bien. Es decir, yo me estoy superándome a mí mismo como persona, Ujú. pero también en la sociedad te empujan más a lo que realmente te puede gustar, por decirlo como la canción. A mí me encanta el teatro y siempre me ha gustado el teatro. Maravilloso. A mí me ha gustado mucho el teatro. Sí, estuve de primero a cuarto medio aquí en Chile, que se llama la secundaria, lo que es el teatro, hice un monólogo también. Ah, y es una anécdota que quería contarte, Carlito. Sí. Lo que pasa es que yo hice un monólogo de
era de 30 minutos. Me dijo el director, maestro, usted me tiene que hacer un monólogo de 30 minutos, improvisa si usted quiere. Eso, Pues, suena fácil, pero no es nada fácil. ya era, estaba en segundo año en secundaria. Y me empiezo a alargar, y empiezo a conversar. Ah, obvio también que participara el público, que era lo interesante de este monólogo. ¿Y usted qué pensaba, qué pensaba? Y yo veo, justo me doy la vuelta y está el director así, como un corte. Entonces yo dije, ya, me voy, me despido, bla, y entro. Y además era el principio de la obra. Y me dice, Guillermo, te fuiste muy arriba, ¿por qué? Le dije media hora, y son 1 hora y media que estoy ahí adentro. No me había dado cuenta en la hora. Entonces, eso es lo que me gusta también del teatro, y es lo que también los chavos dicen, que el doblaje es solo micrófono y nada más para el doblaje. Y no, hay un procedimiento de la actuación, también hay porque siempre dicen, aprender el doblaje es de tener el micrófono, tener en la imagen y doblarlo. No es así, porque tú tienes que ver también cuál es la expresión que tiene el personaje, si está llorando, o está feliz, o está triste, qué es lo que piensa, porque puede que también hay un diálogo que está pensando en qué, cómo lo va a decir. Entonces igual es un procedimiento bien heavy en el doblaje. Es que fíjate que hay mucha gente que toma cursos de doblaje actualmente. Ese curso de doblaje te dan una embarrada de actuación, todo eso, o sea, te dan como las nociones básicas, te enseñan a sincronizar, ese tipo de cosas, pero no tienes las bases, no tienes eh, pues un conocimiento Esa esencia. sí, de cómo ir creando un personaje que esas herramientas las tiene un actor que estudió actuación, ¿no? En forma, ¿no? Y, por ejemplo, puedo decirte yo en mi caso, yo he hecho radionovelas, yo he hecho teatro, yo he hecho cine, yo he hecho televisión y también doblaje. O sea, he entrado en todas las ramas de la actuación. No, he sido cuentacuentos, he hecho teatro callejero, o sea, he hecho muchas de ese tipo de cosas que no tienes, una persona que nada más toma un cursito no va a saber, no va a tener todas esas herramientas, ¿no? Lo que es el teatro, el de verdad sacar el contenido de un personaje para enriquecerlo rápidamente. En el teatro creas un personaje con muchos ensayos y vas puliéndolo y puliéndolo y puliéndolo. En el doblaje tenemos que hacer eso en segundos. Entonces, tenemos que crearnos toda una psicología y entender a ese personaje con una explicación que te dé el director, con unos cuantos segundos que te dan de escena para que veas de qué se trata, cómo se mueve, cómo habla y demás, con lo que está diciendo en el diálogo, y con eso tienes que tener un concepto completo de un personaje. Y para poder hacer eso bien, tienes que ser actor. Porque si nada más sabes sincronizar, pues sí, lo único que va a pasar es que tú vas a hablar en los labios de esa persona, pero tú vas a hablar como yo, ¿no? Yo soy Carlos Solízar y yo voy a hablar como Carlos Solízar enfrente de la pantalla. Si yo no No hay tengo, una esencia, ajá, no hay como una esencia de cómo es el personaje. es que tienes que dejar de ser tú. Es rarísimo que hagas un personaje que se parezca a ti, es rarísimo. Si los personajes tienen algo de ti, porque pues finalmente eres tú, pero tú tienes que salirte de tu ritmo, de tu manera de hablar. La manera en que estoy hablando yo, te puedo decir que no existe un solo personaje que yo haya doblado que hable como hablo yo. Ninguno. ¿Por qué? Porque no eres tú. Tiene que ser el personaje y lo único que tú haces es darle voz al español a ese personaje, que ya está creado, ya está pensado. Si tienes la posibilidad y tienes la fortuna de que el cliente y el director y demás te permiten, enriqueces ese personaje. Pero no estás inventando un personaje, el personaje ya lo inventaron. Tú puedes enriquecerlo. Entonces, si el problema es que si tú nada más tomas cursos, si no tienes todo el background de un actor,
lo único que vas a hacer es ponerte a ti hablando a la velocidad que habla el personaje, y entonces es cuando volteas y vas al cine o lo ves en la televisión o en el internet donde sea, ves el personaje y dices, no me convence. ¿no? Exacto. Es que eso es lo que pasa en cierto motivo de cuando la esencia de un personaje te tiene que tocar lo que se llama la fibra, porque es verdad, porque he visto doblaje, y no por menospreciar de los actores, pues a veces puede ser del mismo cliente que te exige hagamos un personaje X para cada actor, a veces no llena, no llena. A veces hay unos que dicen, oh, que no me gusta porque la voz es muy baja, no, que no me gusta porque la voz es muy alta. Entonces, no hay un equilibrio. Y yo eso lo entendí con la Gloria Rocha, como dijo él, ella hacía una orquesta para el doblaje, porque eso es verdad. Uno, si tú tienes un bombo, no me vas a colocar un trombón al lado, no, tiene que ser una cosa equilibrada en el sentido de las voces. Toda su Y por armonía, eso es lo exacto. que, exacto, la armonía. Entonces ahí tú te das cuenta cómo es el objetivo de lo que quería llegar la tía Gloria, porque era gran equilibrio lo que era el doblaje. Y no Y solamente, mira, ajá, perdón, no solamente en las voces, en la selección de las voces, que ella era brutal para decir, este personaje le va perfecto a tal. Y lo llamaban. En esa época, los directores escogían sus repartos. En esa época, los directores decían, yo quiero fulanito, sí, y fulanito lo hacía. ¿No? A menos que fulanito se negara categóricamente porque no podía por tiempo, porque no quería trabajar en ese estudio o lo que fuera. Pero en general, el director decía tal. Actualmente hay muchas manos que meten la selección de los actores. Entonces a lo mejor el director llega y dice, oye, yo quiero a tal persona que haga este personaje. Y esa persona nunca se entera que ese director la quería. Y al director nada más llegan y le dicen, no, ¿qué crees? No pudo. Pero pues va a venir fulanito. Y nunca le hablaron al actor. Dicen que no pudo. O a veces al director ni siquiera le dan chance de como de proponer. A lo mejor, a veces llegan con el director y le dicen, este es tu elenco y vas a grabar con él. Y el director, bueno, o sea, ha cambiado mucho ese tipo de cosas. Antes el director escogía y ahora la gente de producción o el mismo cliente les manda, ¿no? De pronto dice el cliente, fulanito, que es un actor de televisión muy famoso, va a hacer a este personaje. Y es pésimo actuando. Y el director saca lo mejor que puede dentro de sus posibilidades, pero pues el director tampoco es un mago que va a sacarle actuación a alguien que no es actor. exacto. Entonces, son las cosas que se van viviendo de repente en ese aspecto. No, y además es la vivencia porque ahí tú te das cuenta cuando tenían la dirección, los que eran del doblaje, es decir, con pinzas lo sacaban y hacían esto. Más que Dragon Ball, siempre yo he tenido esa actitud de lo que, porque Dragon Ball fue una marca, sí, fue una marca registrada en los últimos años, ahora es como más nostálgico por los años que han pasado, pero es una marca. Pero yo he visto también doblajes de esa misma época que son también extraordinarios. Como yo siempre digo que el doblaje de Sailor Moon, que Es para mí maravilloso. fue una época, es maravilloso, pero es una época en que también tengo una anécdota con eso. Es que lo que pasa es que yo cuando era niño, yo tenía 14 años cuando dieron esta serie. Yo tengo 37 años en estos momentos. Y te das cuenta, los años que han pasado, que todavía está esa nostalgia de las voces. Y, y fue un lunes X que yo iba inocentemente el autobús mágico y me cambian a estas niñas de faldita con un hombre con antifaz y ¿qué es esto? Entonces cuando empecé a escuchar por el doblaje, uno te da más del doblaje que de la animación. Ahí ¿Qué empezamos pasa? a verlo, y pasa mucho. Y eso es lo más bonito y más esencial de todo este trayecto del doblaje de aquí de los años 90 hasta ahora, que también ha surgido muchas cosas, la improvisación también hubo en mucho de la animación en sí de esos años, porque se improvisaba harto
y era bien, quedaba bien en el personaje y también quedaba bien con la Sí. gente que lo escuchaba. Yo quería preguntarte, ya aquí llegamos casi como a la recta final, digo, casi a la recta final en ese sentido, pero me gustaría saber, como buen mexicano que saben comer, quería preguntarte cuál es tu comida favorita. Realmente mi comida favorita, así que yo, si me dijeran, esto es lo único que vas a comer el resto de tu vida, milanesas. No sé si conozcan allá las Ay, milanesas o no. Amo las milanesas de pollo y de res, las amo. Eh, Otras de mi comida favorita, por ejemplo, es la cochinita pibil. Me encanta la cochinita pibil. Los tacos al pastor, bueno, de hecho acabo de comer ahorita unos tacos al pastor antes de entrar qué rico. de entrar aquí a la entrevista, entonces, o sea, pero yo puedo decirte que sí, mi favorita son las milanesas y algo que no puedo dejar de tener en mi casa y que no puedo dejar de acompañar mi comida con eso es el limón. O sea, Ah, sí, tiene que llevar, o sea, bueno, no todo, pero el limón es parte fundamental de lo que yo le echo a la comida. Entonces, yo sí, si a mí llegan y me dicen, ¿sabes qué? Ya no va a haber producción de limones en el mundo, tú sabes que él ya lleva mediocito, o sea, no tiene caso seguir aquí porque sin limón no vale la pena vivir. exacto, Entonces, exacto, sí, bro. Oye, a mí también me pasa lo mismo que yo, bueno, le echo casi a todas las comidas limón. sí, A eso casi todas sí. las comidas. Y mi mamá dice, te va a hacer mal tanto limón. Oye, pero si también eso ayuda a la garganta, yo siempre le digo eso, porque las comidas también, bueno, a mí me gusta también el taco pastor, para que andamos con eso, Es que que igual fíjate, son ricos. el limón no hace daño realmente, o sea, cuando de No, repente tienes gastritis es por otro tipo de hábitos alimenticios, pero no es por limón. De hecho, curiosamente yo he visto, nunca lo he comprobado, pero yo he visto muchas recomendaciones médicas donde te recomiendan tomar un vaso con agua con limón en ayunas para ayudarte a combatir la para, gastritis, ¿no? Y para para purificar y limpiarte. para todo eso, o sea, si te lo recomiendan los doctores y te dicen, toma o sea, al contrario, si tienes gastritis y el limón fuera malo para la gastritis, te dirían no comas limón, pero no. Hay remedios que incluyen limón. Por algo debe ser, porque el limón no es el dañino. Dañinas todas las cochinadas que comemos procesadas, el exceso de grasas Exacto, saturadas, o sea, todo ese tipo de cosas son las que nos exacto. causan. O tener un pésimo hábito alimenticio, por ejemplo, los actores de repente lo tenemos, que desayunamos muy temprano y si tenemos trabajo todo el día, luego no nos da tiempo ni de comer y estás comiendo después de 12 14 horas. El, Eso te crea el desorden gastritis. alimenticio. Claro, eso es lo que te crea gastritis, no porque le echaste limón a tu comida. Entonces, Exacto. No, ese y es. también había una cosa que más me impresionaba también, de que echaban también, no sé, po, un día a la semana comete un pancito con mostaza, que también ayuda a limpiar un poco el esófago y la guata. Pero ya está bien un día a la semana o un día al mes. No exageren tampoco y no, tampoco no se vayan comiendo todo el Sí. mostaza para limpiarse, Me voy a comer 10 porque panes es porque una quiero estar bien limpieza. limpio, ¿no? Pues no. Sí, no, no, no. Lo importante es que un pan a la semana y eso también te limpia el cuerpo y te limpia lo que es la gotita, porque eso también tiene antioxidantes, entonces te va a andar limpiando mucho. Yo quería preguntarte también, Sí, ¿cuál es tu personaje que te identifica o cuál es tu personaje de anime que te identifica más, de los que yo haya que te hecho, gusta más, de lo que le has hecho o los que, aparte de los que no has hecho, que te haya gustado? de anime, Sí, puedo decirte que es Lavender de Dragon Ball Super. Me gusta mucho porque cuando empecé yo a ver el personaje, llegó Lalo y me dijo, mira, ve al personaje. Entonces ya llegué, lo vi en unas escenas y dije, ¿y si lo hago más locochón, más con cambios de voces, de que se va grave, se va agudos, o sea, jugar más con la voz porque el japonés es más parejo? Y yo quise jugar un poquito más, entonces grabamos la primera escena. Le dije, a ver, Lalito, ¿qué te parece esto? Y grabo la escena y Lalo me dijo, me encanta, así, así, eso mismo, eso quiero que hagas. Y ya empecé a grabar. De repente, tengo que reconocer que de repente se me iba a lo mejor un poco me enfocaba a lo mejor en el cambio de voz y todo eso, y se me iba un poquito lo animalesco. Y me decía Lalo, acuérdate,
eres un qué lobo, sigue siendo, eres un animal salvaje. Ah, y yo, cierto, tienes toda la razón. Entonces ya repetíamos la escena y ya la hacía y me decía, así perfecto, así es como no. Y entonces así fue como fuimos haciendo el personaje. Y me encantó ese porque, digo, hice otros personajes de Dragon Ball, en las sagas, pero ese me gustó mucho porque tuve la oportunidad que Lalo me permitió de jugar y de crear y recrear un personaje un poco distinto al original, pero manteniendo la esencia. Entonces, esa eso misma. fue increíble. Y luego por el otro lado, además, fue que empezamos a doblar, grabamos algunos capítulos. Y de repente, pues ya, se acabó. Y regresamos a grabar otros capítulos que faltaban. Pero te estoy hablando que pasaron como 8 o 9 meses después. Entonces grabé mi personaje, no volví a tocarlo hasta 9 meses después. Y luego ya que grabé los 9 meses después, se estrenó al aire casi un año después de que yo lo grabé. Entonces, Exacto. no te imaginas así el hecho de que tienes que estar callándote la boca y no poder decir absolutamente No, nada, porque pues es algo confidencial, ¿no? Entonces así de, no, por favor, un año esperando no, para está, decirlo, sí es horrible, ¿no? Yo estaba en qué momento lo estrenan y ya que estaba viendo en la tele que ya estaba terminando, y empezaban de nuevo con los capítulos y yo, no, por ay. favor. Y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer. Y otra cosa que me dejó Bueno, un grato sabor de boca de Lavender fue que compartí los hermanos, ¿no? De los tres lobos, con Beto Castillo, que es una persona con todo el talento increíble en el mundo. Y como persona es lo máximo también Beto Castillo. Y del otro lobo, que es Oscar Rangel, que es un actor con el de cuando yo abandoné un tiempo, abandoné muchos años el doblaje y cuando empiezo a retomar el doblaje, él fue uno de los como grandes amigos que hice regresando de nuevo. Y entonces nos tocó trabajar en una cantidad de proyectos muy seguido juntos. Entonces fue increíble tener a los dos, tanto Beto Castillo, que es un talentazo y un gran amigo, como Oscar Rangel, que también es un talentazo y un gran amigo. Entonces fue muy padre, por eso me encantó, por eso la vende. no, además ahí tuviste con esta experiencia de morderte los dedos para no decir, no, qué Horrible. malo, qué horrible, Me ha ¿no? pasado mucho. También hubo un personaje que grabé que en la caricatura de esta de Dorothy y el Mago de Oz, yo grabé ahí Jack, cabeza de calabaza. Allá, y yo lo grabo unas semanas antes de que venga la época de Halloween. Entonces yo dije, perfecto, ¿no? Pues ya llego, lo grabo y va a salir en Halloween. No salió ese año. Salió hasta el Halloween del siguiente año. Y me había encantado ese personaje, como lo doblé. Y además me costó mucho trabajo doblar ese personaje porque yo iba muy enfermo. No quería faltar y le dije al director, estoy muy enfermo. Me dijo, vente. Y entonces, de verdad hice un gran esfuerzo porque cuando lo oyes, no te das cuenta que yo tenía la nariz totalmente tapada. No se oye gangoso el personaje. Y la llevaba totalmente tapada. Entonces coloqué la voz de una manera que se oyera clarito. Pero yo iba así de verdad que no podía ni respirar. Y de repente entre escena y escena yo me agarraba la tos horrible. Entonces, sí fue algo padre eso. Pero sí te digo, anime, yo creo que Lavender es mi personaje de anime que más cariño le tengo. Mira, aquí te mandan saludos desde Carmen Ward, de saludos a la hermana República Chile, esta también te mandan Uh, saludos. Andrés Cler, probablemente tienes un problema con un chat, eso es lo que estábamos hablando cuando se te había cortado. Carolina Catalán también, hola. eh, tam- también te manda saludos. La madrina, que es Carmen Lowit, también hay muchas de Puerto Rico, te mandan saludos, Ay, un desde abrazote a todos los Argentina, boricuas, claro. también mira, de Chile hay hartos que te mandan saludos, desde Argentina, de Perú, de Uruguay, Tengo muchos de amigos Ecuador. chilenos, por ejemplo, de Argentina. Tengo una familia que podría considerar familia mía también, que es argentina, y que la conocimos precisamente a través del doblaje. O sea, es lo que me gusta, fíjate que es lo que me gusta de la actualidad en el doblaje, que tienes la posibilidad de hacer amistades y conocer gente de todo el mundo, que antes nunca te hubieras imaginado conocer.
¿no? Y además eso también te da ampliación en el sentido de amistades de otros Sí. lados, y eso es lo enriquecedor, ¿sabes? Lo que me gusta es lo que siempre digo, los mexicanos son abiertos de mente, pero también son muy amorosos, y esos son muy buenos con la gente. Y eso se destaca mucho en los mexicanos, y eso también puede que yo me equivoque, ¿no? Pero lo que tengo de amistades mexicanos, como la Maggie, como Maure Mendo, como tú, como muchas personas que son abiertos en el sentido de contar cómo es su país y también cómo es personalmente a lo que viven. Ujú. Te voy a decir una cosa, o sea, yo realmente con toda la gente que he tratado de alrededor del mundo, no me he encontrado con un país que yo te diga, ay, de ese país no me agrada cómo es la gente. O sea, de verdad, todas las personas, es que, y además te digo, la gente que es fan del doblaje es gente tan linda, de verdad tan linda. Tengo mi cuarto atascado de marcianitos, por ejemplo, de Toy Story, que los colecciona. Tengo una cantidad, y muchísimos de esos marcianitos me los han regalado y me los han mandado de diferentes partes del mundo. Oh, Entonces es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita puedo decirte, no sé si llegaste a ver o no, que puse una publicación precisamente que yo estar contigo con algunos fragmentos de algunas sí, voces. Bueno, ese me hizo de el las voces, favor de sí. hacerme ese video sin que yo se lo pidiera. Jesús Vargas. Jesús Vargas es alguien que empezó como fan nuestro y se ha convertido en un amigo muy querido y nos hace ese tipo de cosas sin que le digamos nada. De verdad, nada más de repente llega y me lo manda el mensaje, mira, y me lo manda. O sea, de verdad agradezco ese tipo de detalles que se me hacen algo maravilloso y que no tienes cómo pagarlo. El cariño que te da la gente y que te mandan saludar, que te hablan, que se emocionan, que si dices, ¿sabes qué? Voy a estar en tal convención, van a la convención porque te quieren ver, ¿no? Hay gente que ha pagado el autógrafo o el audio o el video, lo ha pagado 200 veces a donde no haya visto y 200 veces me lo Exacto. sigue pidiendo y yo volteo y le digo, oye, es que ya me has pedido 1000 veces y no importa, lo quiero. O sea, ese tipo de muestras de cariño no se pagan con nada. Sí, eso también, sé que eso también informar que también hago lo mismo, que yo ayudo a algunos, más que ayudar es que aprecien también el trabajo que algunas veces, pues yo soy diseñador gráfico, entonces me gusta hacer estos tipos como wallpaper que les digo yo, Ya, sí. que son bonitos, y cuando me dijo está bonito, te quedó bonito el que te hice a ti, Sí, y he hecho mucho, entonces lo que pasa es que a veces de algo se refugia la gente y la gente se refugia en hacerte algo bonito. No lo digo que es malo, ¿no? Porque todos piensan que hoy está diciendo que esto no es una mala interpretación, sino que te hacen dibujos para sentirse bien, como diciendo te voy a hacer esto para ti, es un regalo para ti. Pero la gente se siente bien cuando tú regalas algo, claro. Y además también ¿me la entiendes? realidad es que yo muchas veces cuando me han dado un regalo, me doy cuenta que están viéndome porque están esperando ver mi reacción. Entonces, su felicidad viene al momento de crearme felicidad a mí. Eso me he dado cuenta. Exacto. Te dan ese regalo con todo su amor, todo su cariño. Y cuando te ven contento y ven que te gusta el regalo, eso ya es wow para ellos, ¿no? O sea, dice, vale la pena el esfuerzo que me hice. O sea, yo tengo, por ejemplo, hay un marcianito que me regalaron, grande, es un marciano grande, totalmente tejido, así en tres, o sea, está tejido, está hecho, se me hizo maravilloso. Me han hecho algunos de que ellos han creado con pasta o con cosas por el estilo y ahí se toman el tiempo, dibujos que me han hecho muy bonitos, playeras, gorras que han mandado serigrafiar, han mandado, por ejemplo, Jesús Vargas es uno de los que me ha regalado cada vez que hay cualquier cosa de así de personajes, me hace videos, me hace regalos, o sea, tengo mucha gente y no quiero empezar a decir nombres porque seguramente voy a empezar a olvidar nombres de personas, porque aparte hay personas que los vi esa vez y nunca más los volví a ver, pero agradezco mucho de verdad cada uno de los detalles que han tenido, se me hace muy bonitos, los agradezco de todo corazón.
porque Lo que, es un pago más grande que todavía el mismo dinero que me pagaron por haber grabado lo que grabé. exacto, eso es lo que la recompensa que uno da en los fans, Sí, porque los fans son los que te empujan a seguir adelante, son los que te están oyendo y te están viendo, en el sentido del personaje, después se hacen fan del personaje. sí. Entonces ahí hay como bien una estructura bien bonita. Yo quería darte las gracias porque terminamos Ah, la entrevista, amigo mío. Fue un agrado conversar contigo. Si te diste cuenta, fue una conversación, no fue una entrevista en sí, sí, no fue claro. como tantas preguntas, y fue una bonita esencia de conocer más a los que son del doblaje. Y en eso estamos también de conocerte a ti. Yo no tenía idea cuando a mí me dijeron, Carlos Lizar, ¿quién es? No, no te Y tú, preocupes. A y lo tú, mejor mis vecinos están igual y no me conocen y soy su vecino. Entonces, no, pero es que me dicen, es que el hijo de Carlos II, pero hay que entrevistarlo, po. Pero no porque seas, no sea el hijo de tu papá, sino que quería entrevistarte porque no me había fijado que, pues, yo igual te había visto de tus trabajos, pero no me acordaba el nombre en sí. Y dije, "No, pues yo lo conozco". Y cuando me muestra una foto de esa persona, ya, hay que entrevistarte. Porque fíjate, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, sí, pero a mí me gusta apoyar a la gente de esto del trabajo del doblaje, porque a veces digo, hay hartos del doblaje que algunos no pueden, obvio por trabajo, por lo que está pasando también, y eso se comprende mucho, pero también es un agrado también conversar con cierta parte de las nuevas generaciones que se están llegando ahora en el doblaje, porque tienen otra experiencia. Yo siempre digo, pero tú has ido, me entrevisté a Gerardo Riguero, entrevisté a muchos del doblaje, creo que también a Ricardo Bautista, pero son generaciones distintas y tienen otros aspectos de vida y también otras anécdotas, y eso es lo que a mí me gusta también conversar, que dar a conocer cómo es la persona, ujú, no lo que hace, igual, obvio que ver lo que hace el trabajo en el doblaje, pero cómo es en persona, cómo es él, porque también preguntan, bueno, a mí me han preguntado mucho cómo es Ricardo Bautista, cómo es Gerardo Riguero, y yo siempre les digo, son unas buenas personas. Cuando preguntan, van a preguntar por ti, esa que es una buena persona, me gustó la entrevista. Eso es lo que me llena de orgullo, saber que esto lo hago para que los chiquillos, los que te están viendo, estén conociéndote más. pues muchas Esa es la gracias de idea. verdad. Y sabes que este es el problema que de repente encuentro yo, que es en el caso conmigo. Me lo han dicho amigos y me lo han dicho fans. Yo casi no cuento lo que doblo, o sea, aun cuando ya sale al aire se me olvida, no voy diciendo lo que voy doblando. Hay actores que todo el tiempo van informando a la gente, hice tal, hice tal, hice tal, y a mí se me olvida, la verdad se me olvida. Y me han dicho que es bien complicado reconocerme de repente en los personajes que hago, cuando a veces son muy distintos los personajes. Entonces, a veces se escuchan y no saben quién lo hizo. Y como yo no dije que Exacto. hice eso, nadie se entera. Entonces, es lo que de repente pasa. Por eso a lo mejor hay mucha gente que no llega a saber quién soy, ni sabe, y de repente cuando ven al personaje, ¿quién? ¡Ah! ¿Es él? Así me pasa. Así soy yo, Sí. vengo a flotar, como dicen el dicho. Te quería darte las gracias en ese sentido por todo esto, también por el tiempo, que yo sé que el tiempo a veces es valioso, pero me gustó esta conversación No, muchas gracias a y ti, te doy las Guillermo. gracias por ese espacio. Gracias a ti. Ya nos veremos más el día viernes vamos a tener una entrevista con una Anison peruana, la señorita Caroline, vamos a estar hablando con ella sobre la música, sobre sus gustos y muchas cosillas más. Ah, pues muy Muchas bien. gracias, muchas gracias, don Carlito, y nos veremos en otra ocasión. Espero que más adelante tengamos otra conversación buenísima como la de hoy, así que sería genial. Encantado, encantado. Cuando gustes, ya sabes dónde hallarme. Ya, chao chiquillos, muchas gracias por la sintonía. Chao, don Carlito, que le vaya súper bien. Gracias a todos y saludos. Y Cuídese. ahora sí que vi que estuvieron escribiendo, pero pues
No se puede saludar a todo el mundo, Ah, pero sí, pues, muchas sí, pues, sí, pues, gracias. sí, sí, pues. Muchas gracias a También todos. están, mira, están todos ahí saludando. Saludos chiquillos a todos. Gracias por la sintonía. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.